a la manera de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro propio gusto y es algo que no le agrada al Señor. Hay un versículo muy impresionante en la Escritura, está en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 25, versículo 1 y 2, donde dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Este versículo es tan descriptivo como asustador. Dice que Amasías hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. Según eso, es posible hacer las cosas buenas, pero no que a Dios le agraden. Y esto lo vemos cuando Jesús le dice a muchas personas: ustedes me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, lo uno y lo otro. Y el Señor les va a declarar: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso mismo le sucedió a Usa cuando llevaban el arca del testimonio de la forma equivocada en un carruaje tirado por unos animales, y cuando el arca va a caer, Usa instintivamente extiende su mano y quiere detener que el arca se caiga, y Dios fulminantemente hace que muera, porque aunque era buena la intención, no lo estaba haciendo a la manera de Dios, porque Dios había dicho que el arca debía ser transportada por medio de los hombros de los levitas. Lo mismo le sucedió a Nadab y Abiú cuando ofrecen un fuego extraño, los hijos de Aarón. Es bueno ofrecer sacrificio, pero a la manera de Dios, no como nosotros queremos. Y ellos murieron irremisiblemente, instantáneamente. Lo mismo le pasó a Ananías y Zafira, quienes mienten en cuanto al valor en que habían vendido una heredad y mueren en el acto, porque Dios está sentando un precedente y nos está diciendo que las cosas se hacen es a su manera. En las Escrituras tenemos un ejemplo también de un paralelo que quiero que podamos establecer. Todos conocemos la historia de Josué, capítulo 2, cuando envió espías a reconocer Jericó cuando la iban a tomar. Lo primero es que Josué envía a los espías. Ellos entraron en la casa de una mujer, Rahab, la ramera, que es un acto maravilloso de gracia, de amor y de misericordia, porque el Señor la salvó a ella, porque ella creyó en el Señor, escondió a los espías y fue incluida en la genealogía de Jesús como una de las antepasadas de Jesús. Ahora escuchen esto: fueron a la mujer en la ciudad. Le hicieron misericordia no solo a ella, sino a toda su familia. Es una historia que conocemos y establecemos un paralelo porque en el libro de Jueces, el capítulo número 1, el verso 22, José conquista Betel. Y dice que también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y dice que este hombre se fue a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. El paralelo se establece en el sentido de que Rahab fue injertada en el pueblo de Dios, en la genealogía de Jesús, mientras que es el hombre de la historia de Jueces no perteneció al pueblo de Dios. Ahora, el contexto de los jueces es que no se podía hacer concesiones con los enemigos. Y precisamente eso es lo que se hace con este hombre. Se permite que él vaya y construya una ciudad en la tierra de los Eteos, que fueron enemigos acérrimos e históricos del pueblo de Israel. Dios mandó a destruir todas estas tierras con sus ciudades, y el hombre está empeñado en construir. Este hombre tuvo la oportunidad de conocer al Dios de Israel, pero se rebeló. Como cuando Dios le dice a Caín que va a ser errante y lo único que hace es irse a un lugar
y construir una ciudad, es decir, en abierta rebeldía y oposición a lo que Dios le dice. Este hombre construye una ciudad en la tierra de los heteos. Los heteos tienen una historia de enemistad contra el pueblo de Dios. Salomón tuvo varias mujeres heteas y terminó construyéndole ídolos a los dioses de sus mujeres. También recordamos a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Eteo viene de una raíz que significa miedo, dominar por temor, hacer que se postren los enemigos a causa de la angustia. Es todo aquello que nos hace caer por temor, que no nos deja disfrutar nada ni la vida y que nos hace es afanarnos. Imagínense que la ciudad de los heteos es conocida como la ciudad de los 1000 dioses. En la Biblia se repite una y otra vez: no tengas miedo. Es un mito aquello de que aparece 365 veces, pero sí aparece muchas veces y es el mensaje, uno de los mensajes centrales del Evangelio y de la Escritura, a no tener miedo. Ahora, el no tener miedo es un mandato de Dios, es una orden, denota dejar algo. En este caso, dejar el miedo. La expresión "no tengas miedo" es un preludio del Evangelio, de la predicación del Evangelio. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1, el versículo número 13, empezamos a ver cómo el ángel le dice a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. También se repite en el versículo 30 del capítulo número 1 de Lucas, donde el ángel le dijo a María, cuando le anuncia sobre el nacimiento de Jesús, le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y en el capítulo 2, el versículo 10, cuando los ángeles le anuncian a los pastores, les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Por eso es la introducción al Evangelio, es con un tema central y es no tener miedo. Ahora, ¿por qué los hombres viven con miedo? Porque hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Adán hablaba con Dios en el huerto del Edén. Todo era maravilloso, todo era bueno, allí no había ningún problema. Pero es interesante que el primer diálogo, que lo primero que dice Adán después del pecado es que tiene miedo. Génesis 3:10. Cuando Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. De los primeros diálogos registrados en la Biblia de Adán con Dios es que tiene miedo. Ahora, ¿por qué entra el miedo? Porque hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando eso sucede, al hombre no le queda más que una terrible expectativa de juicio. Por eso las palabras "no tengan miedo" son una introducción apropiada al mensaje del Evangelio a estos tiempos y en todo momento. El único antídoto contra el miedo se llama el amor, se llama la obediencia. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Las primeras palabras dichas en la primera narración histórica del Nuevo Testamento, reitero, es "no tengas miedo". Y el mensaje final en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, el verso 17, Jesús le dice a Juan, cuando obtiene la visión del Señor, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Otra vez, el mensaje final de Apocalipsis comienza con un "no tengas miedo". Hacer las cosas fuera de Dios, de su plan y de su palabra y de su voluntad, produce miedo. Ahora, no importa si lo que vamos a hacer es algo pequeño, debemos cerciorarnos de que sea hecho a la manera de Dios. Cuando José, en el libro de los Jueces, dejó a este hombre,
era aprobar lo que Dios había prohibido, era permitir que el enemigo y el miedo estuvieran siempre con ellos. Hacer las cosas a mi manera traerá muerte, como en el caso de Ananías y Zafira, como Usa, como Nadab y Abiú que vimos anteriormente. Son muchas las cosas que hacemos a nuestra manera, llevados por nuestro parecer, obstinación y por terquedad. Eso pasa cuando no confiamos ni tememos realmente a Dios en un temor reverente por su santidad, al no reconocer su señorío. Nuestro problema es no consultar con Dios porque pensamos que todo lo podemos manejar o que es algo tan pequeño que no necesito consultar con Dios, y nuestra dependencia es a media y no total. Se nos olvida que la dependencia hacia Dios es completa, porque si no, no es dependencia. Yo no puedo seguir haciendo las cosas a mi manera. Cuando Israel dejó a los enemigos en la tierra, está abriendo la puerta a la seducción de matrimonios mixtos, de adorar ídolos de las otras naciones, que en efecto fue lo que sucedió. Todo por no hacer las cosas a la manera de Dios. Aunque sea algo bueno, debo cerciorarme que estoy haciéndolo a la manera de Dios y en la voluntad de Dios. Y eso evitará el miedo en nuestras vidas. Podemos entrar en el reposo de Dios y viviremos tranquilos, y todo lo hacemos a la manera de Dios. Dios te bendiga.